Buenas tardes a todos. Saludos aquí desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos a esta sesión tipo taller del taller de didáctica de la lógica 2021. Le agradezco a la doctora Karen González Fernández por su asistencia, al igual que al doctor Abel Rubel Hernández Ulloa por coordinar esta sesión del día de hoy. Y les dejo a ellos la administración y cómo van a proceder en la dinámica de estas sesiones, ya que a diferencia de las conferencias no hay un orden del día. Ellos como talleristas o conferencistas van a decidir qué orden seguir para que también ustedes puedan participar y obviamente las dinámicas que se vayan a seguir. Yo estaré, por así decirlo, tras bambalinas coordinando lo demás y los dejo a ellos con la administración que se requiere. Cualquier cosa me pueden consultar ahí por el chat y los dejo con el doctor Abel y con la doctora Karen. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos los que están ya aquí. Muchas gracias a Karen. Y bueno, de hecho, la idea de esta parte del taller es que haya un poco más de interacción entre todos, que podamos compartir experiencias y lo que hemos nosotros desarrollado o vivido directamente, ¿no? Al trabajar con nuestros estudiantes en el desarrollo de pues, la enseñanza de la lógica o la enseñanza de otras materias asociadas. Particularmente ahora nos interesa la parte de pensamiento crítico, y el pensamiento crítico para mí tiene mucho que ver con la reflexión que podemos provocar grupalmente para que pueda argumentarse los conocimientos que se están presentando. Y eso pues es una tarea que en distintos lugares pues tenemos que hacer, no solamente cuando se enseña lógica. Y algo que es relevante en este sentido es como un poco coordinar las teorías que se tienen por una parte, algunas veces, y la evidencia en relación a esas teorías. Cómo se modifica la evidencia o lo que se observa con ciertas teorías, cómo modificamos las teorías también con cierta evidencia. Y en este caso, bueno, en esta ocasión le dejo a Karen que nos va a exponer el trabajo particularmente de estudios de caso y cómo puede utilizarse para el desarrollo de estas habilidades de razonamiento crítico, de un trabajo epistemológico, en cierto sentido, de revisión de creencias también, y vinculándolo con la sesión pasada, muchas veces esto tiene que ver con razonamiento cognitivo. Entonces, pues le dejo a Karen este tiempo y luego volvemos a discutir un poco después de esto. Ok, muchas gracias, Abel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación que me hacen para estar aquí hoy. Yo lo que quiero empezar presentando es hablar un poquito de la estrategia de método de casos para apoyar nuestras clases, dado que el taller es de didáctica, ¿no? Y la idea pues es ofrecer herramientas también para que todos podamos tener más elementos que podamos usar en nuestras clases. Y entonces, pues rápidamente voy a decir algo sobre este método. Posiblemente algunos de ustedes ya lo usan o ya lo han usado o ya saben mucho de él, pero pues mi idea es hacerlo un poco introductorio, un poco amable para todos, ¿no? Y luego pues ver un ejemplo concreto en el que la idea es que todos ustedes nos apoyen. Y bueno, yo presentaré uno y luego Abel presentará algunos más. Entonces, pues este es como el orden del día, ¿no? Para esta ocasión. Entonces, pues rápidamente, como les comentaba, primero hablaré sobre el método de casos como estrategia didáctica en general y luego pues aplicaremos un poquito el método con el tema de la sesión pasada que dio la doctora Tocha sobre el asunto de la abducción y la revisión de creencias. Entonces, el método de casos como estrategia didáctica. Pues esta es una estrategia que surgió más o menos, yo creo que digamos como oficialmente con ese nombre, aunque posiblemente mucha gente ya lo usaba de otro modo, ¿no? Desde antes. En 1914 y se suele atribuir a las escuelas de derecho, en donde pues son como muy útiles precisamente por el tipo de cosas que luego tienen que hacer los abogados, ¿no? Es una técnica que favorece el aprendizaje por descubrimiento, según las personas que lo desarrollan. Busca sobre todo que el alumno haga preguntas y genere sus propias respuestas.
y pues que se trata también de intentar deducir principios a partir de ejemplos prácticos o de experiencias, tratando de ofrecer cosas pues cercanas posiblemente a la vida cotidiana de los estudiantes, ¿no? De que en cada caso, pues dependiendo del nivel académico en el que uno está impartiendo clases, pues pueden ser, digamos, acordes a eso, ¿no? En general, para usar este método, lo que se tiene que hacer son plantearse estudios de caso específicos que deben ser diseñados por los docentes y en los que se plantea una situación compleja, que esto es lo que puede ser a veces una de las cosas más complicadas en realidad, porque pues el docente sí necesita dedicar tiempo a diseñar el caso, como pensar las posibles respuestas que le podrían dar los estudiantes y cómo generar la discusión a partir de eso. Y las situaciones que se presentan, pues también deben tener un grado de complejidad más o menos grande, pues para también favorecer que haya más elementos para pensar y para discutir o más posibilidades de solución diferentes, ¿no? Entonces, pues eso puede ser un poco problemático, diseñar los casos, pero pues también puede ser muy interesante también para el profesor, ¿no? Y la idea, pues, es que el estudiante será interpelado para resolver un problema, que es el caso que diseñó el profesor, y la comprensión del mismo y eventual solución implica conocer la descripción del caso y analizar la situación dentro del contexto en el que se presenta. Hay diferentes tipos de estudios de casos, entonces hay algunos que se llaman casos problema o casos decisión, en los que se ofrece la descripción de una situación problemática de la realidad sobre la cual hay que tomar una decisión o resolver el problema, digamos. Están los casos de evaluación en los que más bien se hacen análisis o evaluación de situaciones sin llegar a tomar una decisión o indicar un curso de acción. O sea, la diferencia entre los primeros y los segundos es que en los de arriba los estudiantes tienen que ofrecer una solución, ¿no? Y en estos segundos no necesariamente, igual es solo como analizar una situación específica y pues como ir viendo todos los elementos que están en ella, sin que eso necesariamente implique tomar una decisión o generar un curso de acción. A lo mejor es aprender algo, comprender algo, ¿no? Y para eso nos apoyamos en el caso. Y luego están los que llaman casos de ilustración, que aquí generalmente se presenta un problema real y se explica cómo se enfrentó la situación o se resuelve el problema, ¿no? Que eso, por ejemplo, pues también para los que trabajan en cuestiones de derecho y así, pues es muy común, ¿no? Que se analicen casos específicos, ¿no? De juicios que se dieron en tal lugar o, ¿no? Situaciones así que son de la vida real y que pueden ser útiles para pues como comprender mejor un tema o enfrentar a los estudiantes a problemas que ellos mismos podrían tener que enfrentar en algún momento, ¿no? Em, la utilidad de este método, ¿no? Pues a los que lo proponen, ¿no? Pues piensan que sí tiene muchas utilidades. Entre ellas, los casos permiten aplicar conceptos teóricos y técnicas probadas en la vida real, ¿no? O sea, la idea es que obviamente cuando propongamos un caso, pues sí queramos mostrar algo de lo que hemos enseñado a lo mejor teóricamente o de lo que está formando parte de los contenidos de los cursos, pero que veamos cómo se pueden llegar a aplicar hasta los escenarios reales, ¿no? Eh, ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver problemas como para tomar decisiones, que esto, pues creo que es algo que lo que comentaba Abel, pues nos interesa mucho, ¿no? En esta edición de este taller. Requiere de una participación activa y favorecen el desarrollo de habilidades de comunicación. O sea, como la idea pues es que se discutan los casos entre todos, pues tienen que participar, ¿no? Y tienen que aprender a comunicarse, favorece que se comuniquen, ¿no? También. Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre que son propios de la vida real, ¿no? Podrían también ayudarles a lo mejor a resolver un problema que ellos mismos puedan llegar a tener en su vida. Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas y variadas. Y descargan en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje y lo motivan a permanecer informado y activo en su profesión. O sea, aquí también es un poco dejarle al alumno pues que se vuelva responsable de lo que él está aprendiendo, ¿no? Que no sea solamente responsabilidad del profesor hacer eso.
Ahora, la labor del docente al usar este método ya en el contexto específico es también, eso es bastante complicada, yo creo, y eso puede ser un problema a veces, pues para los profesores y también cuando se tienen grupos muy grandes, porque pues puede que no sea tan sencillo manejar todos los elementos que están vinculados a esto, pero pues ni modo, ¿no? Hay que hacerlo también. Entonces, lo que tiene que hacer el docente al usar este método, pues es proporcionar los instrumentos y los servicios requeridos para la discusión. Por eso les decía, desde diseñar el caso y luego pues presentárselo a los estudiantes para que sea como el caso que va a guiar toda la discusión, ¿no? Mantener el orden del procedimiento, o sea, si se va a plantear como una discusión, pues entonces hay que mantener, ahí moderar la discusión. Si se va a presentar como un ejercicio que a lo mejor los estudiantes tienen que responder de forma escrita, ¿no? Pues ahí planear bien cuáles van a ser los tiempos para cada actividad, para que se lleve de manera ordenada. Hay que orientar la discusión para evitar posiciones simplistas, ¿no? Hay que tener, bueno, aquí lo pusieron ellos como posiciones simplistas, pero pues pueden ser posiciones también problemáticas, ¿no? Polémicas por diferentes razones, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Eh, Hay que motivar la participación y estimular planteamientos de tesis novedosas. O sea, también aquí a veces, como son ejercicios en los que más bien la idea es indagar, reflexionar, buscar, pues también es como, a lo mejor podría presentarse una solución muy sencilla al caso, ¿no? Y rápidamente los estudiantes podrían verla y decir, pues ya, ¿no? Y entonces aquí el chiste es como sacarle jugo al ejercicio y ver diferentes alternativas de solución, aunque algunas puedan ser más complicadas, pero para tratar de abordar todo lo que se esté viendo de manera conceptual, ¿no? O como el contenido que se quería discutir, pues como que de veras se alcancen a ver las diferentes aristas de ese contenido a lo largo del análisis, ¿no? Correlacionar los aportes individuales, aquí pues escuchar a uno, escuchar al otro, ver cómo lo que está diciendo cada quien se puede relacionar, sacarle provecho a lo que están diciendo los participantes, ¿no? Mantener el ritmo de la discusión, de modo que permita el adecuado uso del tiempo y la comprensión de los asistentes, ¿no? O sea, dar tiempo a ir viendo qué conviene, ¿no? Si alguien ya se extendió mucho hablando, pues ya detenerlo. Si ya nada más está dando vueltas sobre lo mismo, como tratar de dar el giro. Que haya tiempo suficiente para que se comprenda lo que se está discutiendo también. No ir demasiado rápido, no ir demasiado lento, este tipo de cosas, ¿no? Y actuar como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de un ambiente ideal. Bueno, también esto varía muchísimo dependiendo del nivel académico en el que se esté, ¿no? Posiblemente sea muy importante, pues, para educación básica esto, y posiblemente un poco menos en trabajos con adultos, pero bueno, en cualquier caso siempre, pues, hay que tener la discusión dentro de un ambiente ideal, lo más que se pueda, amable. Em, y mantener el interés de los participantes en el tema en el curso, aportando autoridad, dirección, humor para procurar un ambiente cálido, dinámico y agradable. Que como nos decía Ariel, ¿no? En la sesión que le tocó a él exponer, pues que al final es muy importante y a veces no pensamos en eso, ¿no? Los docentes nos va como que esto de generar los ambientes adecuados para el aprendizaje, pues es muy importante también. Entonces, pues aquí sí lo pusieron ellos como algo relevante, ¿no? En su presentación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, esto fue mi presentación en términos de el método de casos, como estrategia didáctica nada más, ¿no? Entonces, antes de seguir, sí me gustaría preguntarle a alguien, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario sobre este tipo de métodos, si ya lo han usado, o si ven algún problema con esto, o si algo de lo que dije les llamó la atención o les preocupa o les interesa particularmente o algo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Pueden levantar su mano con, en Zoom, en donde están las reacciones abajo de su pantalla. Hay una que es Bueno, levantar la mano. nos comenta Alicia en el chat, Alicia Monagas, espero haberlo pronunciado bien, que lo ha usado por mucho tiempo, pero no sé si quiere abrir su micrófono y participar de una manera más completa.
Sí, a lo mejor si ya lo has usado Sí, mucho tiempo, puedes contar sí, algo de tu sí, experiencia. cómo Ujú. no. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. Ok, bueno, mi nombre es Alicia Monagas, un placer, mucho gusto. Les hablo desde Caracas. Soy docente, por supuesto, a nivel universitario y la materia que imparto, si bien es cierto, es una materia procesal, en la actualidad, pues lo que estamos haciendo es sustanciando un juicio, ¿ok? Que es un caso de la vida real. Y por supuesto, cada uno de los participantes en el aula pues tienen distintos roles. Soy abogado y por supuesto, en un buen tribunal pues están tanto los que hacen los roles de juez, secretario, relatores, por un lado, los interesados y por el otro, los demandados. Entonces, sin duda es complicado, sobre todo en periodos en donde estamos hablando que en el caso de Venezuela, los estudios de derecho, la universidad que doy clases, se imparten en un trimestre. Entonces, sin embargo, es estresante tanto para ellos como para nosotros también los docentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación. ¿Sí? A la orden. no, muchas gracias. Sí, pues como comentaba, es un método que se usa mucho en derecho, ¿no? Porque como que favorece el tipo de cosas que se hacen, pues en el ámbito jurídico a la presentación de este tipo de casos, ¿no? Y es interesante porque como está comentando la profesora Alicia, se puede dividir el rol de los participantes, ¿no? En algunos tipos de casos, pero no es necesario en todos, ¿no? De hecho, el ejercicio que nosotros vamos a hacer es más bien muy direccional, o sea, muy normal en el sentido de que yo les propongo un caso, ¿no? Como si yo fuera el profesor, y ustedes, como los estudiantes, digamos, lo analizan y simplemente van a dar como sus observaciones de cómo creen que se puede enfrentar el problema, resolverlo, tratando de aplicar el método, bueno, más bien el contenido de lo que nos presentó la doctora Tocha la sesión pasada, ¿no? Entonces, eso también es interesante. En realidad se puede diversificar mucho el método dependiendo de cómo, de cuál sea el interés o el objetivo fundamental para hacerlo, ¿no? Posiblemente en clases de derecho, pues un objetivo también es entrenar a los estudiantes para ir al mundo, ¿no? Y participar en juicios de verdad, ¿no? Pero pues es una estrategia que no se debe quedar solo ahí y que puede ser muy útil para cualquiera, en cualquier nivel académico y para cualquier profesión, ¿no? Entonces, nada más es ver el asunto, o sea, dependiendo del interés de cada uno, pues hará sus ajustes de cómo le conviene más presentarlo, usarlo o no, ¿no? Estoy viendo que hay más comentarios en el chat. No sé si alguno de ustedes que están comentando aquí quiere comentarlo de viva voz, o si nada más está el de Gina Villanueva, ¿no? Que dice que lo usa en sus clases de Derecho y Lógica. Está Damián, que lo usa para trabajar con casos para ver analogía. Y está Ana Hermosillo, que lo aplicó a nivel secundaria con dilemas éticos para argumentación y debates. A ver, Débora, Anel. Hola, buenas tardes. Me está sirviendo mucho lo que estás compartiendo. Em, He utilizado el análisis de casos en materias de ética. Estoy dando clases a nivel universitario, imparto algunas materias de ética y otras de lógica, ¿no? Entonces, me ha sido muy útil este tipo de herramienta para el análisis de cuestiones, en cuestiones éticas, de explicar y desarrollar distintas posturas éticas y no lo había pensado, ¿no? A propósito del taller de didáctica de la lógica, ¿no? No había pensado cómo podría implementarse esto a materias como lógica aristotélica o lógica proposicional, ¿no? Puntualmente, que son materias que imparto en algunas universidades. Entonces, eso sí, no sé si pudieras comentarme algo, aconsejarme algo. Sí, es interesante. Fíjate que yo en realidad propuse esta estrategia pensando en lo que presentó la doctora Tocha en la sesión pasada, que no es exactamente un tema
directamente de lógica formal, así como cálculo proposicional nada más, ¿no? O sea, es más bien el tema de la revisión de creencias y la abducción, que se puede formalizar un poco, pero que también no es necesario llegar a una formalización súper sofisticada para presentarlo, ¿no? Y entonces, de hecho, el ejercicio que vamos a hacer no va a ser tan formal tampoco, pero yo también doy clases de lógica formal, y tampoco lo he usado tanto en esas clases, lo uso más en las clases de epistemología, por ejemplo. Pero yo justo estaba pensando que sí se puede usar para lógica formal, nada más que habría que planear muy bien un caso en el que haya que hacer alguna deducción, por ejemplo, ¿no? Y que entonces ahí los estudiantes pues es donde tengan que usar sus conocimientos de lógica para ir haciendo los casos. Ahora, por otro lado, podrías ver los exámenes de la Olimpiada de Lógica. No sé si todos ustedes conocen el concurso de la Olimpiada de Lógica. Es un Asume que concurso. no. Ok, bueno, eso está bien. Es bueno porque olvidé que tenía que decir algo sobre eso. Lo había olvidado y ya lo recordé. Al final de la sesión diré algo sobre eso. Sí, porque no Pero, todos son de México, entonces asume que no todos conocen la Olimpiada Internacional de Lógica. ok, bueno, la Olimpiada Internacional de Lógica es un concurso que organiza también la Academia de Lógica, que es la encargada de este taller, que se hace cada año. La pandemia nos ha evitado que lo podamos hacer los últimos 2 años, pero las preguntas son de opción múltiple. Los estudiantes tienen que contestar un examen con 30 reactivos y con preguntas de opción múltiple. Y hay muchos reactivos que son hechos de diferentes maneras. Entonces, algunos son muy formales, así de casi nada más como desarrolla la tabla y resuelve el problema, pero hay algunos que sí tienen un poquito de elaboración de contenidos, precisamente como de casos, ¿no? En donde ponen personajes y que hacen cosas, y entonces ahí puede ser que encuentres alguno que podría funcionarte para una clase de lógica formal. Entonces, igual al final o en el chat les podemos pasar la página de la Olimpiada, porque ahí está todo el material de estudio, están muchos de los exámenes que se han aplicado en años pasados, y yo creo que eso les podría también ayudar mucho para darlo en clases como estas. Ahorita Muchas les gracias. pongo toda la información en el chat de la Olimpiada Internacional de Lógica y su página de internet. Y Damián desea hacer una participación. Damián Navarro. Buenas, ¿cómo están? No sé si se me escucha. Sí. Bueno, no, solamente era en este sentido cómo utilizarlo en casos de lógica formal. Yo doy clases de lo que para nosotros se llama lógica 1, que es la lógica formal acá en Corrientes, en Argentina. Y, y bueno, yo lo mencionaba acá en los comentarios. Nosotros, en mi caso, digamos, trabajo en la parte que es analogía, un ejercicio muy, muy sencillo, en donde obviamente primero vemos las definiciones y demás de analogías, y después según unos criterios para la determinación de lo que es una buena o una mala analogía, les doy un caso a los estudiantes para que ellos determinen, según estas reglas, si una analogía es buena o es mala, digamos. Y en caso de que sea mala, que mencionen cómo mejorarla, y obviamente que la formalicen, mostrando si está bien o está mal. Lo mencionaba solamente como un aporte a esto, cómo trabajarlo en lo que es la lógica de los razonamientos. No, muchas gracias. Claramente el tema de la analogía, pues también es uno de estos que en pensamiento crítico se vuelve muy relevante, y pues entonces ahí está otro uso más, ¿no? Para esta estrategia del método de casos. Entonces, muchas gracias. Ok, entonces ahora pues vamos a pasar a la parte del análisis del caso, justo que les quiero proponer para que lo analicemos muy rápido y para que Abel también pueda proponer los suyos. Y nada más para eso, muy, muy rápido, voy a dar como un resumen súper chiquito de lo que se comentó en la sesión pasada de la doctora Tocha, como para que vean cuál es el asunto del contenido que yo quisiera que pensaran con el caso que les voy a proponer. Entonces, para eso, nada más voy a
compartir muy rápido otra, con la cual voy a hacer este súper mini resumen, que si leyeron lo que les pedimos que leyeran para esta sesión, pues lo deben tener muy fresco, pero por si no pudieron leerlo o no les quedó muy claro, y para tener muy claro qué es lo que yo estoy pensando que quiero rescatar para este ejercicio, se los voy a poner aquí, ¿no? Entonces, nada más recordemos, ¿no?, que uno de los temas principales ahí era la abducción y el cambio de creencias, y que vimos, pues, que hay un concepto importante aquí, que es el primero es el detonador abductivo, ¿no?, que es como algo, un hecho sorprendente, es lo que llamó la doctora Tocha, un hecho sorprendente, que de alguna manera nos va a hacer replantear nuestro estado de creencias sobre el mundo, ¿no? Entonces, a partir de este hecho sorprendente, este hecho sorprendente puede ser de dos tipos diferentes, ¿no? Puede ser lo que se conoce o le llamó como novedad abductiva, que lo importante de la novedad abductiva es que pues es algo que no se puede explicar, ni tampoco su negación se puede explicar, ¿no? O sea, no se explica ni ese hecho ni la negación. Y en caso de que podamos o logremos como acomodar esta novedad abductiva en nuestro esquema, lo que vamos a tener que hacer es generar una expansión abductiva, que era una de las posibilidades para resolverlo, ¿no? Entonces, la expansión abductiva lo que hace es que a la teoría que ya teníamos, ¿no?, la teoría se conserva, pero añadimos una nueva fórmula o algunas nuevas fórmulas, ¿no?, que nos van a generar la explicación del hecho sorprendente, ¿no?, que explican el hecho sorprendente. Entonces, de aquí, o sea, yo solo me quiero concentrar, lo estoy simplificando bastante también como para nada más ilustrar aquí el asunto y que podamos hacer nuestro ejercicio, ¿no?, sin muchas complicaciones. Entonces, aquí lo vamos a dejar como esto, ¿no? O sea, conservamos la teoría, pero sí tenemos que añadir algo que explique el hecho sorprendente, ¿no?, el detonador que teníamos aquí. Este es como un primer tipo de hecho sorprendente que podemos tener. El otro es lo que llamó la anomalía, y esta anomalía no puede ser explicada tampoco en la teoría, no puede ser explicada, y la teoría explica su negación. Aquí no va a ser tan relevante esto en realidad, creo, pero sí lo que vamos a hacer. Y lo que nos decía la doctora Tocha es que para acomodar una anomalía, sí tenemos que hacer una revisión abductiva, lo que llamó revisión abductiva, que entonces aquí sí revisamos la teoría original y de algún modo igual y sí la vamos a cambiar, ¿no? Y vamos a tener que cambiarla como modificando, quitando todas las cosas que ya no se van a acomodar con la nueva teoría. Entonces, obtenemos una nueva teoría que, por ejemplo, aquí ella ponía nada más teta, y aquí ya ponía una teoría teta prima, de modo que teta prima con una nueva fórmula o nuevas fórmulas, dependiendo de lo que tengamos que agregar, ya nos expliquen el hecho sorprendente. Entonces, tenemos como estos dos casos, ¿no? Casos que solo son novedades y que nada más nos generan que añadiendo algo a la teoría, pues ya expliquemos el hecho sorprendente, pero no implica una modificación grande de la teoría y entonces eso sería una expansión. Y anomalías, que son hechos que sí son más complicados, digamos, y que aquí sí tenemos que hacer una revisión más sofisticada de nuestras teorías. Tenemos que obtener una teoría nueva en la que ya quitemos todo lo que no cuadra de la teoría anterior
Y con eso, más a lo mejor información nueva, ya vamos a poder explicar ahora el hecho sorprendente. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes tengan presentes, ¿no? Que el ejercicio que vamos a hacer ahora, quisiera como que vieran si se les va a ocurrir generar algunos ejemplos, digamos, en los que pudiéramos verlos así, algunos como novedad abductiva y algunos como de anomalías abductivas, ¿ok? Ese va a ser como nuestro objetivo ahora. Entonces, voy a volver a la otra presentación. Y estábamos aquí. Ok. Entonces, ahora sí, ¿no? Este va a ser mi propuesta del método de casos para este momento. Hay que leer, aquí les estoy dando las instrucciones, ¿no? Leer con atención la siguiente situación, analizarla y proponer al menos dos soluciones que ilustren el modelo de abducción de Peirce, entendido como una propuesta que genera un cambio de creencias, ya sea por novedad o por anomalía. Especificar cuál de los casos ilustra cada propuesta y mostrar cómo se presentan en ellos los elementos teóricos determinados por Peirce. Y bueno, los resultados de este análisis se darán mediante una discusión en la sesión. Entonces, mi ejemplo es un ejemplo muy sencillito, como de chocolate, pero creo que puede ser útil para cualquier nivel educativo en realidad. En fin, a ver qué les parece a ustedes. Entonces, este es el caso que les propongo. Juan tiene 6 años y cree que Santa Claus es un señor anciano que usa un traje rojo y que los días 24 de diciembre llega a cada casa y deja regalos debajo del árbol de Navidad. Para agradecer los regalos hay que dejarle galletas y leche debajo del árbol antes de ir a dormir, las cuales Santa Claus tomará y comerá al dejar los regalos. La evidencia principal de la existencia de Santa Claus son los regalos que aparecen debajo del árbol el 25 de diciembre y la desaparición de las galletas y la leche que se le dejaron. Este año, Juan estaba muy contento con sus regalos el 25 de diciembre hasta que llegó su primo, Pepe, y le dijo que Santa Claus no existía y que todo era un invento de los papás. Ok, y entonces aquí están como las preguntas, ¿no? Que van a detonar lo que yo quisiera que ustedes pensaran, ¿no? Juan debe dudar de su creencia en Santa Claus. Este año, incluso Juan despertó en la madrugada y vio con claridad a un señor con el atuendo típico de Santa Claus al lado de su cama. ¿Esto podría contar como suficiente evidencia para seguir creyendo en Santa Claus o no? Suponiendo que Pepe logra generar las dudas en su primo, ¿de qué manera Juan podría reorganizar sus creencias? De modo que en un caso el dicho de su primo solo contara como una anomalía y en otro contara como una novedad. Podrían presentar algunas opciones de resolución del caso para ilustrar cómo se pueden dar los dos diferentes tipos de cambios epistémicos generados por la abducción, por anomalía y por novedad. O sea, este es el caso que les estoy proponiendo. Entonces, lo que yo quisiera ahora, pues es que darles unos minutitos a lo mejor para que ustedes lo piensen un poco y luego pues me hagan algunas propuestas de cómo podríamos, ¿no? A partir de esta situación, ilustrar los dos modelos que teníamos, ¿no? El de la novedad y el de la anomalía, ¿sí? No sé si quieran que les ponga, por ejemplo, la otra pantalla donde estaba lo de la novedad y la anomalía a lo mejor, por si quieren consultarla. Y porque el caso está sencillito, ¿no? Yo creo que ya ubicaron muy bien cómo de qué se trata. Y entonces, mejor nada más para ver la otra parte, ¿no? Ok. Entonces, es esta. Entonces, sí,
Si van pensando en su caso y lo quieren compartir, bueno, pueden irnos poniendo en el chat. Si solo lo quieren poner en el chat o si quiere alguien participar, pues podría levantar la mano y decirnos yo quiero presentarlo en vivo. Somos muchos, así que tampoco podemos presentar muchísimos y además quiero dejar también el tiempo para que Abel pueda presentar los suyos, pero unos minutitos si podemos revisar este, ¿no? A ver, Juan Francisco Gaspar. Sí, buenas tardes. Bueno, pues la novedad aductiva, bueno, perdón, bueno, la novedad aductiva sería que ve llegar a Santa Claus, ¿no? Bueno, a un hombre vestido con esa indumentaria de la cual él tiene cierta referencia construida desde la primera imagen que concibe él como la Navidad, y a los 6 años pues lo ve. Nunca lo había visto moverse, lo ha visto a través de las figuras. Y la anomalía pues es la llegada del primo, ¿no? Que le va a mover su creencia sobre que Santa Claus pues son los papás. Y curiosamente la edad que pones, no sé si es a propósito, y estaría muy bien, que los niños a los 6 años hacen su primer ruptura de creencias, ¿no? Cuando empiezan a convivir con un número mayor de personas y a relacionarse de una manera distinta, que a lo mejor en nuestro país sea el preescolar, pero la primaria en nuestro país, en México, sí es una ruptura fundamental de las creencias, ¿no? Muchas cosas empiezan a transformarse y una de ellas puede ser pues toda esta creencia construida de Santa Claus, que repito, la novedad es ver a ese ser en la noche por allí, y bueno, la anomalía pues es la irrupción del primo, considero, bueno, siguiendo los puntos. Ok. Muchas gracias, muy bien. Sí, ciertamente creo que es una buena manera de pensarlo, de proponerlo. Y muchas gracias por la aportación sobre la edad de los niños. O sea, sí puse un poco a propósito lo de los 6 años, pero no sabía esto de que justo a esa edad sí es una de las primeras veces que se hace un cambio fuerte en las creencias, ¿no? La revisión de creencias. Es interesante también, eso es muy interesante. Creo también pensado por el tema que estamos viendo en esta sesión, ¿no? De lo que habló la doctora Tocha, pues. Muchas gracias. Estaba viendo que en el chat también pusieron, ¿no? Una propuesta de solución similar, ¿no? La novedad abductiva, que el niño haya visto a Santa Claus, ¿ok? Y la expansión abductiva, que el niño va a seguir creyendo en Santa Claus a pesar de lo que le dicen. Esto es interesante, ¿no? Si se podría plantear una expansión en la que el niño siga creyendo en Santa Claus a pesar del dicho, ¿no? Que eso implicaría a lo mejor sí modificar algunas de las creencias que se tenían, ¿no? Añadir algo nuevo, porque no se va a poder sostener solo con lo que ya se tenía. Y entonces eso nuevo que se añade, de todos modos nos sigue conservando la teoría que ya teníamos, ¿no? Y por eso el niño pues va a poder seguir creyendo en Santa Claus a pesar de lo que le han dicho, ¿no? Entonces esta aportación de Mario en el chat creo que también es muy buena. No sé si alguien más quiera compartir alguna, bueno, lo que pensó, lo que estuvo analizando en el caso. A ver, Bea Frenkel pone, la novedad es consistente con la teoría y la anomalía no es consistente cuando el niño piensa que su primo miente, ¿no? Por eso el niño tiene que pensar que su primo miente, por ejemplo, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Ahí no modifico mi teoría sobre Santa Claus, pero sí tengo que generarme una teoría sobre lo que me está diciendo mi primo y eso puede ser que él está mintiendo, ¿no? Que eso puede ser fuerte.
también, ¿no? Pero ahí, pues ahí va a sopesar uno cuál cree que es más razonable, ¿no? Que el primo le esté mintiendo o que Santa Claus no exista, por ejemplo, ¿no? Y entonces se puede ir haciendo complicado porque pues se nos van a empezar a mezclar también otras, ¿no? Otras teorías que pueden ser, pues que están relacionadas, pero que no son exactamente la primera que teníamos, pero que en la interacción pues se pueden ir haciendo más grandes, ¿no? Pero ahí se Ok. generaría otro problema, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Porque, por ejemplo, o sea, así como lo plantean, ¿no? De que el primo miente, entonces también estaría la posibilidad, porque estamos hablando de adopción, o sea, no deducción, sino una deducción, que concibe el niño, sus papás le mientan. Entonces Claro. ahí ya tiene otra ruptura de creencias mucho más considerables, que hasta incluso, por ejemplo, cuando el niño llega a la primaria, a un grado superior, y se da cuenta que sus papás no son tan sabios como él los concibe, pero sí está esa postura de la mentira que plantean un poco más, considero mucho más complicada que el mismo planteamiento expuesto, bueno, considero. Sí, claro, ¿no? Es súper fuerte. En realidad a mí sí me parece que esto de Santa Claus es un gran tema porque en la vida de todos, porque va por ahí también, ¿no? O sea, como posiblemente sea uno de los primeros choques fuertes en ese sentido de eh, pensar que los papás pueden mentirle a uno, ¿no? Debe ser algo muy fuerte en la vida de todos, ¿no? Entonces eso es un gran asunto también ahí. Ajá. Em, Ok, entonces aquí pues van a entrar en juego varios elementos, ¿no? O sea, ¿qué tanto confiamos en la historia de Santa, ¿no? Que posiblemente cuando uno es más pequeño o si sus papás o el entorno cercano le insiste mucho en la historia de Santa, pues uno confía mucho, pero va a empezar a haber esta duda, ¿no? Cuando se empieza a ver que muchos de los elementos de la historia de Santa pues parecen ser muy fantásticos, ¿no? O como muy difíciles de llevar a cabo en realidad, pues cuando empiezan a ver cómo le va a llevar juguetes a todos los niños, ¿no? En una sola noche y cosas así. O si empiezan a ver pues conductas sospechosas, ¿no? En sus casas, ¿no? Con los papás que esconden cosas o salen y no dicen a dónde van o así. Como que son el tipo de cosas que pueden hacer que uno empiece a dudar, ¿no? De la historia, aunque tuviera mucha confianza en la historia, pues a lo mejor sí, ¿no? El dicho del primo puede ser un factor pues muy relevante, pero pueden también haber otros en el que esto suceda, ¿no? Entonces estoy viendo aquí sus respuestas. Sergio dice, por ejemplo, en la expansión, lo que pasa es que el primo no ha visto a Santa Claus, Juan ya lo vio y sigue creyendo. ¿Ok? Eso es lo que podría pensar. Y la revisión es que no existe Santa Claus, ¿no? Cambia su creencia. Y piensa que lo que vio fue un señor disfrazado de Santa Claus. O sea, esta es otra propuesta de revisión que también es posible, ¿no? Que al final el niño diga, sí, ya no existe Santa Claus, ¿no? O sea, ya voy a dejar de creer en Santa Claus. Y entonces todas las otras creencias que estaban alrededor de eso, por ejemplo, que Santa Claus se comía las galletas y se tomaba la leche y compraba los regalos, se van a tener que sustituir por otras, ¿no? Entonces, donde ahora, pues a lo mejor sí son los papás los que se comen las galletas y se toman la leche y compran los regalos. Y entonces ahí es un caso de revisión más fuerte del que habíamos visto antes, ¿no? Ok, Diana también nos pone aquí su respuesta. El hecho sorprendente es la aparición-percepción de Santa Claus. La novedad es que el primo provoca una duda sobre la existencia de Santa Claus y la anomalía es que Juan amplía la teoría donde el consumo de leche y galletas se complementa con la percepción de Santa para seguir creyendo en Santa, ¿no? De alguna manera lo acomodan para seguir creyendo, ¿no? Ok, pues muchas gracias por sus respuestas. Están muy bien, o sea, creo que hemos visto cómo con este ejemplo, pues se puede estudiar este contenido específico que era ver el de la novedad y el de la anomalía, a qué nos pueden dar lugar a que en uno mantenemos, ¿no? Seguimos manteniendo nuestra teoría
y aumentamos cosas, pero para poder seguir manteniendo la teoría y explicar el hecho sorprendente. Y en el otro, sí cambiamos la teoría, ¿no? Hay una revisión mucho más fuerte de la teoría para poder ahora explicar la anomalía. Y pues entonces nada más para terminar, yo había propuesto 2 soluciones, ¿no? Que son similares a las que ustedes pusieron aquí. Nada más se las presento muy rápido para que quede como un poco más asentado todo. Y le voy a ceder la palabra entonces a Abel después de esto, ¿ok? Entonces, aquí estamos. Fíjense, yo lo planteé de esta manera, ¿no? Yo puse el dicho de Pepe juega el papel de un detonador abductivo y Juan hace una reevaluación de sus creencias en términos de obtención de una teoría nueva en la que Santa Claus no existe y donde Juan tiene que reinterpretar todos los elementos de la teoría previa con la nueva. Entonces, por ejemplo, las galletas y la leche se la toman los papás, los regalos son comprados por los papás, el señor vestido de Santa Claus era su papá con un disfraz. Y entonces el hecho de que los regalos aparezcan debajo del árbol el 25 sigue siendo explicado, pero con una teoría nueva. Y este sería un ejemplo de anomalía, como ya comentaban en el chat, ¿no? Que implica realizar una revisión de toda la teoría, modificando y eliminando los elementos de la teoría que no funcionan con la nueva explicación, ¿no? Es muy parecido a lo que algunos de ustedes pusieron en el chat. Entonces creo que está, pues estamos como de acuerdo ahí, ¿no? Luego, la otra posibilidad es que yo puse que el hecho de Pepe también es un hecho sorprendente para Juan, pero lo primero que hace es ir a preguntarle a su mamá si es cierto que Santa Claus no existe, ¿no? Y la mamá le dice que sí, pero que en algunos casos necesita ayuda de los papás de los niños para poder llegar a entregar todos los regalos. Juan reflexiona un poco, pero se queda satisfecho con la explicación y piensa que su primo Pepe ha de haber pensado que Santa Claus son los papás porque alguna vez ellos tuvieron que ayudarlo, ¿no? Y entonces aquí Pepe amplía su teoría para acomodar en ella el dicho de su primo, pero no llega al grado de modificar el elemento principal de ella, que es la creencia en que Santa Claus existe. Por lo cual es un ejemplo de una novedad para la que solo se realiza una expansión de la misma. Y como ven, creo que estuvo muy bien este ejercicio, porque si se dieron cuenta, algunos de ustedes en el chat pusieron que el elemento novedoso era ver a Santa Claus, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que pasa con los casos, o sea, se dan varios elementos que entonces los análisis que pueden realizar las personas son diferentes y eso está bien porque enriquece la manera en la que se pueden ver pues los elementos a discutir, ¿no? En las sesiones. Entonces, unos lo piensan de una manera, otros lo piensan de otra manera, y no es que ninguna esté mal, ¿no? O digamos, o sea, el chiste es ver, pues si se está logrando el objetivo en todo caso, y entonces pueden estar bien varias de ellas, ¿no? Entonces, pues creo que ha resultado un ejercicio exitoso como para la ilustración de usar este método para una clase de este tipo, y pues eso sería todo por mi parte. Entonces ahora le quiero dejar la palabra a Abel. Muchas gracias, Karen. Estuvo bastante bien. No sé si antes de pasar a lo que yo voy a presentar, que va a ser, espero, más bien breve, hubiera algún otro comentario, ¿no? Sobre esto mismo que estabas exponiendo. A lo mejor sería bueno retomarlo de una vez. Y si no, pues luego podemos seguir, pero si hubiera alguien que quisiera comentar, sería buena oportunidad. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Es sobre el hecho sorprendente. Yo pensé que era ver a Santa Claus, pero es el dicho de Pepe. ¿Qué diferencia hay entre esos dos hechos sorprendentes? O está bien que, o sea, depende de la persona, lo va a tomar como un hecho sorprendente, una cosa o la otra, o el hecho sorprendente es único y tiene que ser ese. Pues, ¿tú quieres decir algo, Karen, al respecto? Sí, justamente lo que quería decir es eso, que en realidad podría ser cualquiera de los dos el hecho sorprendente, ¿no? O podría ser una situación en la que están los dos hechos sorprendentes, ¿no? De que tanto que uno ve a Santa Claus como que el primo le dice que no existe. Y que entonces lo hace más interesante ver cómo cada quien a la hora de hacer su análisis, ¿no? O se va por uno o se va por otro o incluso considera los dos.
y que también es una buena manera de ver cómo se puede ir haciendo mucho más complicada la teoría, ¿no? O sea, empezamos como con poquitos elementos, pero pronto nos damos cuenta que vamos a tener que incorporar posiblemente muchos, y que yo creo que está bien también ver que en estas discusiones, o sea, cuando se hacen con más personas y que cada quien analiza el caso como desde su perspectiva, cuando yo veo que el otro pensó que el hecho sorprendente era uno y yo pensé que era otro, pues hay que verlo más bien como que estamos enriqueciendo la discusión, ¿no? Y que en todo caso, pues vale la pena como tratar de pensar, aclarar, dependiendo de lo que sea. En este caso, nada más nuestro objetivo era como entender bien estas nociones, ¿no? Que vimos en la sesión pasada. Pero cuando hay que resolver un problema o tomar una decisión o algo así, pues entonces sí habría que ponderar ahí qué es lo que más conviene hacerle caso o cuál sería el hecho más importante o cuál es el central, ¿no? O si los demás solo son accesorios o algo así, ¿no? Claro, lo digo porque yo estoy, o sea, mi tesis es sobre razonamiento aglutivo y soy médico, trabajo con la doctora Corina Lloris. Para mí el hecho sorprendente es crucial porque en un caso de medicina, no tiene que ser una sola cosa lo que me sorprenda para poder comenzar a resolver el caso. Entonces, me parece interesante que puedan ser varios hechos sorprendentes para uno no cerrarse a, bueno, esto solo y después tengo una sola solución. Si podría haber otra solución posible teniendo otro hecho sorprendente como base, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Y por ejemplo, ahí yo creo que puede ser todavía más complicado en medicina, porque a lo mejor puede haber varios hechos sorprendentes, pero posiblemente uno sí tenga que ser como el fundamental para ciertas enfermedades y en otros no, Como tal el vez, ¿no? murciélago del coronavirus. Ese fue un hecho sorprendente. Pero han Claro, habido muchos exactamente, más. ¿no? Bueno, al respecto Sí. yo creo que hay que pensar más bien en la multicausalidad y eso es más complejo, porque hay, o sea, por ejemplo, una enfermedad puede tener distintos síntomas y otra enfermedad tiene síntomas que comparte con la primera, entonces se tiene que ir viendo cuál puede ser la que está causando los mismos síntomas. Y, por ejemplo, en el caso del SIDA, que fue tan complejo, pues no le daban porque estaban tratando de averiguar entre una y otra enfermedad que tenía síntomas similares y tal, hasta que alguien dijo, no, pues tiene que haber algo diferente. Entonces creo que a veces, por ejemplo, en la cuestión de encontrar enfermedades nuevas, no es tan fácil de que solo haya un hecho sorprendente, sino que se tienen que ir descartando múltiples factores que causan a veces los mismos síntomas. O sea, yo creo que es más compleja la relación del razonamiento aductivo ahí también. Iba a presentar, a ver, brevemente, perdón, me diste pie para algo y si quieres ahorita seguimos discutiendo a ver si puedo compartir esto. Es un cuadro de Gerdenfors. No veo si ya lo compartí o no. Lo estás compartiendo Sí. pantalla. ¿Y dónde la veo? O sea, ¿dónde veo mi pantalla? ¿No estás viendo tu propia pantalla? No. A Qué ver, déjame extraño. bajarle a esto. A ver, ya, creo que ya, aquí está. Sí, este es un cuadrito de Gerdenfors, de su libro de Knowledge in Flux, ¿no? Conocimiento en flujo un poco. Yo lo retomé del 88. Y él explica que un sistema de creencias, o sea, desde el sistema de creencias nosotros vamos a interpretar al mundo, por un lado, el mundo exterior, y le vamos a conceder una verdad, y a nuestro propio lenguaje le vamos a dar un significado. Y digo, esto para mí era muy importante porque yo estaba viendo un aspecto de desarrollo cognitivo y coincide con la perspectiva de Piaget, que no es exactamente que del lenguaje se construye el sistema de creencias, sino más bien de la inteligencia o de un sistema de creencias que tiene una coordinación de conceptos, se construye el lenguaje. E igualmente, la significación de verdad hacia el mundo tiene que ver primeramente con nuestro sistema de creencias. O sea, si el niño nunca le habían dicho de Santa Claus y ve de repente a alguien que no conoce y te pone regalos, pues a lo mejor ese es el hecho sorprendente. Pero si ya le han dicho y todo y a lo mejor ya está acostumbrado, pues le parece normal ver a un Santa Claus que pone regalos. Y entonces el hecho sorprendente es el otro. Entonces, más bien el sistema de creencias es el que en cierta medida va a darnos los elementos de verdad y también los significados al lenguaje. Ahora eso se desarrolla de manera autónoma en ciertos sentidos, pero también de manera intersubjetiva. Entonces,
De hecho, mi asesor acuñó una idea muy buena de A, E, I, O, U para hablar de un quinteto epistemológico y decía que era necesaria la autonomía, y bueno, era en inglés, entonces era entailment, como una inferencia necesaria, pero de manera fuerte. Luego I era la intersubjetividad, la O era la objetividad y la U era la universalidad. O sea, él decía, podemos llegar a conocimientos universales cuando nos hemos puesto de acuerdo intersubjetivamente, pero además cuando somos autónomos para reconocer la verdad por nosotros mismos. O sea, en cierto sentido, esa era como la idea, ¿no? Y bueno, esto me sirve para poner el siguiente ejemplo, que es también, este es un ejemplo sencillo que quiero compartir. Déjenme ver dónde lo tengo. Déjenme ver si puedo volver a la pantalla de... Ok, dejar de compartir y a ver si vuelvo a la parte donde quería volver. Ok, ahora déjenme ver si tengo la otra parte donde lo quiero tener. Ay, no, este no es. Un momento, es que debería tener esto como más desarrollado en la tecnología, pero no lo tengo. A ver dónde está. La otra presentación. Tengo como varias ventanitas abiertas aquí. Bueno, esto es para el rato. Ya sé cómo. Ya está. Ok, voy a presentarles algo en su pantalla y la idea es que... Déjame ver dónde está otra vez esto. Aquí. Y aquí está. Okay. Bueno, la idea es, a ver si se puede ver como presentación. Bueno, imagínense por un momento que este es como un universo de discurso. Y que todo tiene un cierto orden y tiene un cierto sentido y que no es tan aleatorio todo lo que estamos viendo. Entonces, en principio, bueno, esto es un ejercicio que le pongo a mis estudiantes muchas veces, ¿no? Yo podría decir que hace falta algo, concretamente una figura. La idea es que cada quien piense, antes de decirlo, todavía no corran y brinquen y digan qué figura falta. Porque además no quiero que digan qué figura falta, sino quiero que le den un nombre que además no sea un nombre común. Por ejemplo, yo puedo decir triángulo azul grande, triasgra, ¿no? Tri de triángulo, as de azul y gra de grande, triasgra. Así le voy a llamar a ese triángulo. Entonces quiero que inventen un término que tenga algo que ver con la figura que estaría faltando. Eso es lo primero que tendrían que hacer ustedes. No, más bien eso es lo que tendrían que hacer poniendo en cierto orden lo que están observando. O sea, están observando pues, las figuritas que tienen determinadas características. Y entonces se supone que falta una figurita con determinadas características que podría justificarse esa figura en relación a las otras figuras que están ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el cuadrado pequeño, le diré verde. Entonces le puedo poner PQB, ¿no? Pequeño cuadrado verde. Ese es un término que yo me estoy inventando para el concepto de pequeño cuadrado verde. Entonces, quiero que inventen el término, y si quieren pongan en el chat, ahora sí empiecen a poner ahí cómo le llamarían, utilizando quizás ciertas características, y pues vamos viendo si coincidimos o no coincidimos con las ideas. Entonces, no sé si Alejandro... ¿Puedes ver el puede... chat o te lo leo? No, léeme unos 2 o 3 porque estoy viendo en la pantalla. Ok, entonces van viajando muy rápido, pero ahí van. Entonces, Federico Arieta nos pone sirope, aunque no puso a qué se está refiriendo con sus siglas. Nos puso Mario, círculo verde pequeño, pero no puso el término.
Diana Ruiz puso Cipero, que es círculo pequeño rojo. Y Villanueva Pérez Gina, o Gina, espero estarlo pronunciando bien, CRP, pero no puso un término, sino que esas son siglas. Bea Frankel, Trirogran, me imagino que es triángulo rojo grande. Y por último, te leo uno más, Isabel García, CIR, P, Quero, creo que quería decir, o sea, círculo pequeño, y nada, círculo pequeño rojo, y listo. Bien, entonces no voy a entretenerme demasiado para discutir aquí, pero podríamos discutir con más. Es muy interesante siempre que normalmente cuando lo he hecho, se justifican más de una figura. Pero lo interesante es que normalmente también llegamos a la figura que creemos que podemos coincidir que hace falta. Y la realidad es que tenemos, por ejemplo, el caso de... Bueno, primero algo que señaló Alejandro muy importante. El término, justamente, es esa palabra que se construye para referirnos al concepto que sería lo que aquí faltaría, que sí es círculo pequeño rojo. Entonces, sí, pero, pues está perfecto porque es círculo pequeño rojo. Ahora, la justificación de por qué llegamos a esa inferencia, que además yo considero que esta es efectivamente una inferencia aductiva, es porque construimos primero una teoría y desde la teoría que construimos, que tiene en este caso clasificaciones de figuras, de colores y de tamaños, tenemos 3 entradas. Y tenemos figuras grandes, figuras medianas y figuras pequeñas, que además aquí hay algo muy interesante. Una de las justificaciones para mí muy importantes del sistema de la perspectiva de la inteligencia de la psicología genética de Piaget tiene que ver con que la inteligencia fundamentalmente son las transformaciones que nosotros hacemos de manera coordinada sobre el mundo. Y lo más importante de esas transformaciones no son las empíricas, sino las de las acciones que Piaget llama abstracciones reflexivas. Y aquí el decir que hay grande, mediano y pequeño depende de nuestras coordinaciones de justamente lo que estamos observando y que nosotros le atribuimos esos tamaños, ¿no? Entonces, obviamente podríamos descontextualizarlo y podríamos tener el círculo más grande como un círculo pequeño. Entonces, depende siempre del sistema. Entonces, bueno, aquí el sistema son 3 colores, azul, verde y rojo, 3 figuras, triángulo, círculo y cuadrado. Y que me falta 3 tamaños, ¿no? Grande, pequeño y mediano. Entonces, sí, se supone que tenemos 2 círculos, hay 3 triángulos, hay 3 cuadrados, pues faltaría un círculo. Hay los 3 colores, hay 3 azules y 3 verdes, y hay 2 rojos, entonces faltaría uno rojo. Y en principio, pues este triángulo, este círculo y no sé si se ve el puntero, son grandes. Este y este serían medianos, en principio, el círculo de acá, este triángulo y este cuadrado. Y los pequeños, pues serían estos 2. Entonces, efectivamente, faltaría una figura más pequeña, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite construir una inferencia y postular que debería de existir para este sistema, pues este elemento que sería el círculo pequeño rojo. Y aquí hay varias cuestiones, o sea, la construcción del sistema de creencias pues está en relación a los vínculos que establecemos. Es mucho más complejo, por ejemplo, por eso también decía, en una enfermedad, pues no puede ser solamente una cosa, pueden ser varias. Y tienes que ir descartando, porque muchas veces hay cosas que son similares de enfermedades ya conocidas. Entonces, bueno, por ahí vendrían estas situaciones de exactamente cómo distingues, ¿no? ¿Qué distingues en relación a muchas causas que se están coordinando? Y bueno, este es el ejercicio con el que quería iniciar y presentarles. El otro es algo más complicado y no sé si, más bien, si quieren vamos discutiendo de este y luego pasemos al otro si nos da tiempo. No sé si quieran compartir, decir o cómo ven este ejercicio. A mí me pareció, bueno, ya que no se anima nadie más a decir nada, Sí. que alguien podría pensar que podría faltar otra figura, ¿no? O sea, por ejemplo, un círculo verde,
pequeño o algo así. Claro. Y que otra vez es lo que ya comentábamos hace rato, ¿no? Que en realidad podría haber diferentes cosas faltantes, pero dependiendo del esquema grande que decidas poner, ¿no? O bueno, como la base o algo así en el que te quieras sentar. Lo que llamaste como la base de las creencias primero. Y bueno, yo pienso que también el problema que se quiera resolver, ¿no? Sí, Karen, eso yo veía. No lo escucho bien. Ana, está- si Sí, quieres, no. puedes cerrar tu micrófono y volver a abrirlo a ver si te podemos escuchar mejor. A ver si eso te funciona. Cierra tu micrófono y vuélvelo a abrir para escucharte. ¿Me oye? No me escuchan. No, no te escuchamos bien. Cierra tu micrófono y vuélvelo a abrir a ver si eso lo compone. A ver, habla. Hola, aló. Ahí te escuchamos. Bien, no, que la intersubjetividad era muy importante porque, como decía Karen, yo no pensé en el círculo pequeño rojo, pensé en otros, pero el sistema de creencias se debe construir para poder saber qué es lo más importante para esa solución de ese problema. O sea, creo que el sistema de creencias sin intersubjetividad es débil, Ujú. Sí, pienso claro. yo, no sé qué decir. Sí, creo que es muy importante. Y qué bueno que también señalaste eso, Karen. Normalmente, y eso quise señalar en un principio, comienzo revisando los que no son y trato de ver cuál es la justificación. Y siempre hay una buena justificación. Siempre hay alguna razón que dicen, pues es que yo, si ves esto y esto, pues falta tal, ¿no? Debería de ser ese. O sea, sí se pueden observar algunas justificaciones. Lo que también ocurre muchas veces en esto es que las justificaciones son parciales. Se fijan en los colores o se fijan en algo así, no se fijan, o en los tamaños, no sé. Y entonces dicen, pues es que hay dos verdes grandes, debe de haber otro verde grande. Y sí, es una buena justificación. Tú dices, pues hay dos verdes grandes, ¿por qué no va a haber otro verde grande? Pero entonces cuando entras a ver todas las determinaciones que se tienen en los otros y tratas de encontrarle como un sentido a todo, entonces ya dices, bueno, aunque sí se justifica el verde grande, porque hay verdes grandes, se podría justificar más justamente por la coordinación de todas las otras características que se están combinando, digamos, ¿no? Y esa es la cuestión que ciertamente alguien puede llegar, y normalmente llegan, autónomamente llegan la mayoría a encontrarlo. Y ya cuando se discute dicen, pues sí, tienes razón, debería de haber contado esto, ¿no? Entonces es importante el ejercicio autónomo, tratar de buscar que autónomamente se encuentre algo, como también pues la discusión más a fondo del tema. De cuando alguien no lo encontró, pues en la discusión poder llegar a entender las razones, ¿no? Esa es como la idea de este ejercicio. Y el Pedro, otro... preguntas en el chat, pero como tú me digas. Pues sí, si quieres dímelas porque no me había fijado. Pero Ok, hay unas preguntas que no son de este ejercicio que estamos discutiendo, entonces esas las dejaré hasta el final. No, pues si quieres también de una vez. Sí, ok, entonces, mientras tanto, dice Mario Flores, hay deducción porque hacemos un acotamiento a ciertos elementos, ¿no? O sea, es la pregunta de Mario. Sí, a ver. Ok, si quieres tú, Karen, y luego yo. Ajá, bueno, lo que pasa es que más bien hay varias preguntas en el chat que creo que tienen que ver también con el otro caso, con el anterior de Santa Claus, y que precisamente están cuestionando sobre el asunto de la deducción. Si la abducción implica como romper el marco deductivo, le llaman o algo así, ¿no? Y que además, pues luego van apareciendo inferencias en el ejercicio que estábamos haciendo, que claramente son deductivas. Entonces yo aquí más bien lo que quiero decirles es un poco recordarles lo que comentó Atocha, que Peirce mismo pensaba que en realidad están muy unidos los tres, o sea, la abducción, la deducción y la inducción, casi para cualquier caso van a aparecer en realidad juntos en diferentes partes del proceso, ¿no? Y que entonces la abducción se da cuando aparece este hecho sorprendente y vamos a tratar de buscar la explicación para el hecho, ¿no? Y que ese proceso de buscar la explicación para el hecho
de entrada no se puede hacer solo en términos deductivos o en términos inductivos, sino que requiere algo más, porque es como esta búsqueda de lo que explicaría el fenómeno. Pero cuando ya lo estamos, a la hora de hacer ese proceso de búsqueda, al mismo tiempo se van a ir generando un montón de procesos que también sí van a encajar en ser deductivos o incluso en ser inductivos, ¿no? Entonces, como están poniendo ahí, ¿no? Vamos, ya que decimos, pues lo que podría explicar el hecho es que sí sean los papás, y entonces voy armando mis condicionales, ¿no? Si son mis papás, entonces ellos se comen las galletas, y si es mis papás, entonces ellos compran los regalos y los esconden, que eso ya es deductivo, pero porque ya estamos como en el marco más grande de reorganizar toda la información, ¿no? ¿Cómo podría aparecer la inducción? Pues como con un niño que dijera, voy a esperarme, digo, lo de Santa Claus no puede ser muchísimo porque es cada año, pero que dijera, voy a ver qué pasa este año y voy a ver qué pasa el otro y voy a ver qué pasa el otro, a ver si cacho cositas para poder determinar mejor mi conclusión, ¿no? De si sí son los papás o no son los papás, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, o sea, sí es interesante que se estén dando cuenta de eso, porque en realidad sí pasa eso, se están dando todo el tiempo en algún momento, ¿no? Sobre todo en casos como este, en donde estamos como pensando en la totalidad de las inferencias, ¿no? Podemos estar viendo los diferentes tipos de razonamiento, si quieren llamarle razonamiento, involucrados en estas resoluciones, ¿no? Que también pasa, yo creo, en lo que nos estaba presentando Abel, ¿no? O sea, uno va en estar jugando con qué figura ya está, qué figura me falta, se están haciendo al mismo tiempo también muchos procesos deductivos, por lo menos, ¿no? A la hora de estar haciendo como estas búsquedas y estos acomodos de figuras, ¿no? Sí, eso era lo que yo quería decir sobre esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay bueno, es un juego porque en el otro también inductivamente podrías decir, tengo tal evidencia, tengo tal y tengo tal. O sea, la recolección de uno en uno y poder decir azul, 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 tiene que haber otro azul, o sea, o rojo, rojo. Eso pues tiene un elemento inductivo en cierto sentido, ¿no? Ir de lo particular hacia una generalización. Al decir 3 triángulos o 2 triángulos, bueno, 3 triángulos, 3 cuadrados y 2 círculos, falta uno, pues también es como un elemento, ¿no? De cierta inducción. Bueno, yo lo vería así también. Entonces sí, yo creo que no, justo lo que me parece muy interesante de lo que dijo Atoche es que los procesos como que se van integrando, ¿no? No se separan. Y eso también es muy interesante en la relación de una perspectiva más compleja de la inteligencia, en la que el sistema cognitivo vincula, por ejemplo, esa es también la otra propuesta, el hecho de que se piense que existe un concepto y el objeto al que se refiere, independientemente de quien conoce, eso yo creo que ha llevado a la filosofía a un absurdo en el cual muchos colegas siguen discutiendo sobre si las teorías de la verdad tienen que ser simplemente de correspondencias o formales, independientes del sujeto que las construye. Yo creo que la construcción es muy importante. El sujeto que va construyendo las relaciones y los vínculos lo dejan fuera de la historia. Y entonces, ¿cómo emerge el conocimiento? Que esa es la propuesta de la epistemología genética. El conocimiento es una emergencia que parte de las interacciones del sujeto. Y así, por ejemplo, la noción de concepto es mucho más rica que la palabra que describe algo, o sea, incluso para los niños, o sea, la pelota roja que les gusta, pues tiene una forma, tiene una figura, tiene la que le pegan, tiene un olor, tiene todas esas esquemas de asimilación que se tienen, se integran para llamarle pelota roja. Y la suya, pues es la especial porque se la regaló la tía, la mamá o alguien. Entonces, toda esa carga de significados que se integran, pues deben de considerarse en la construcción del conocimiento, digamos, en general, ¿no? Bueno, eso creo más o menos. No sé si haya otra pregunta. ¿Quién haya? Ya vi el chat aquí. Pues no, más bien, no sé si hay alguna que podamos sacar aquí. O bueno, voy a presentar muy rápido, nada más como también para discutir el otro ejercicio, que se los puedo pasar después, que es Este es un ejercicio que se hizo lo hizo Diana Kuhn, sobre desarrollo de habilidades de razonamiento científico.
Y entonces la idea es presentárselo a niños para ver qué tan bien, bueno, les voy a explicar aquí, déjenme compartir esto. Bueno, supone que ya está, ok, sí. Esto es una investigación sobre alimentos y catarro y tiene dos partes. Voy a presentar muy rápidamente la primera, que se les presenta, como digo, a niños, también lo presentó a adultos, pero lo que a ella le interesaba era estudiar cómo los niños pueden mantener una teoría con evidencias contrarias, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, este es obviamente un ejemplo muy burdo, muy simple, pero que tiene cierto sentido para la coordinación de teorías y evidencia. Esa es la idea, ¿no? Entonces, dice, algunos científicos han estado estudiando si el tipo de comida que ingieren los niños o las niñas hace una marcada diferencia en la frecuencia en la que ellos se enferman de catarro. Este grupo de científicos decidió realizar un estudio empírico en un internado. Las niñas o los niños ingieren todos sus alimentos dentro del internado y todos comen lo mismo. Las mesas están dispuestas en grupos de 6. Los científicos querían comprobar exactamente qué tipo de alimentos marcaba una diferencia en la frecuencia en la que los niños tenían catarro. Durante 6 meses ellos solicitaron a las cocineras que dispusieran un tipo de dieta especial para diferentes mesas. Durante ese tiempo, la enfermería de la escuela mantuvo un registro detallado de las enfermedades de los niños. A continuación hay una serie de alimentos que fueron estudiados por los científicos. Los alimentos están en pares y corresponden a alimentos que fueron servidos de modo exclusivo, es decir, en unas mesas un tipo de alimento y en otras el otro tipo de alimento. Por ejemplo, si se encuentra el par manzana-plátano, significa que en unas mesas se sirvió manzanas y en las otras plátano. Por favor, evalúa estos pares de acuerdo con tu propia experiencia utilizando la escala que se te ofrece. Marca una cruz en el extremo derecho de la línea si consideras que comer un tipo de alimento en lugar del otro hace una diferencia. Marca en el extremo izquierdo si consideras que no hace diferencia y si no estás seguro, marca en el centro. Cuando marques que sí hay diferencia, por favor señala también con una X cuál es el alimento que hace una diferencia positiva para prevenir el catarro. Pues bueno, aquí estaban las opciones, ¿no? Jugo de naranja o Coca-Cola. Por ejemplo, pues si ponían hace mucha diferencia, marcaban acá del lado derecho y a lo mejor decían el jugo de naranja es para prevenirlo, ¿no? Que es lo que se estaba tratando de explicar. Entonces, bueno, aquí estaban las diferentes opciones, pero posteriormente se daba también una opción en el estudio de Kuhn, bueno, para que ellos, bueno, yo lo que hice alguna vez que hice este ejercicio, yo les propuse que ellos también dijeran sus propios pares y que dijeran cuál hacía diferencia y por qué. Y esto es lo que voy a pasar a demostrar ahora de alguien que me pasó su teoría de alimentos que eran causales y de los que no eran causales. Entonces, voy a dejar de compartir para presentar rápido la otra, que es esta. Ok, aquí, ya una vez que ellos habían hecho su propuesta, yo unía las relaciones y confirmaba una teoría causal y desconfirmaba una teoría causal y confirmaba una teoría de indiferencia y desconfirmaba otra teoría de indiferencia. Entonces, bueno, aquí está la alternativa, del lado izquierdo están las alternativas, aguachile o burritos de frijol. Aquí burritos de frijol y aguachile. Naranja entera, creo que aquí hubo un error. Déjenme ver, bueno, y déjenme poner acá a ver si tengo una. Bueno, es que aquí tengo la. Ah, no, aquí en la hoja 3. Qué raro, debería de aparecer diferente. Debería ser naranja entera y galletas de animalitos. A ver, déjame checar eso. Sí, ok, sí, ya vi, perdón, yo ahora que estaba. Aquí tiene naranja entera y aquí tiene naranja entera también. Ya no se ven los cuadros, ¿verdad? ¿O sí los ven? No, nada más con los marcas. Chispas. A ver, déjenme. Es que esta cosa me pasó hace un rato y también debía ver. Bueno, déjenme revolverlos para que los vean porque sí es muy importante. Ahí están ya. Ok. Sí, yo me fui confundido también porque justamente era la desconfirmación de la teoría. O sea, aquí los niños que están sanos, primero marco, los que están enfermos tienen un pañuelito. Aquí están los sanos y aquí tienen un pañuelito. Entonces, si aguachile hace diferencia con relación a los burritos de frijol,
La naranja entera hace diferencia con las galletas de animalitos, que es el otro par. Si el pollo asado hace diferencia con el pollo frito. Y si la gelatina hace diferencia con el yogur con granola. Esas son las alternativas. Y entonces la idea es que los niños vayan estableciendo las relaciones. Por ejemplo, aquí, ¿cuál creen que haga diferencia? ¿Si hace diferencia el aguachile y los burritos de frijol? ¿O no creen que haga diferencia? De acuerdo a, supuestamente, la evidencia que se tiene. Te leo lo que van poniendo en el chat. Entonces, Pues, Mario Flores dice aguachile. Te pone ahí aguachile. el aguachile hace diferencia. Ajá. La justificación es que los niños que están sanos comieron aguachile, los que están enfermos, en lugar de aguachile, comieron burritos de frijol. La otra que hace cierta diferencia es el pollo asado en relación al pollo frito. Pero las otras, la naranja entera y las galletas de animalitos, se encuentran como indistintamente, entonces no harían tal diferencia. Entonces, bueno, aquí en realidad yo lo trabajé teniendo una teoría causal que se confirma. ¿Sí se ve la otra página o no se ve? Me moví de hoja. Sí, se ve ahora tu Excel. Ajá. Bueno, aquí aunque está muy chiquito, bueno, déjenme ver si lo amplío. A ver si se ve más. O sea, yo tomé las alternativas de aguachile y burritos de frijol y confirmé esa teoría. Pero luego negué la teoría en donde decía que había una teoría, o sea, donde el niño podía decir la naranja entera hace una diferencia en las galletas de animalitos, y yo lo puse de manera que se negara de acuerdo a la evidencia. Y luego, sin diferencia confirmado, era el yogurt con granola y la gelatina, donde no hace diferencia, pero sin diferencia negada es el pollo asado y el pollo frito, porque ahí yo sí puse una diferencia en esta otra. Entonces, aquí la idea era ver en qué medida las teorías que se presentaban eran posibles de ser revisadas de acuerdo a la evidencia que se daba. En qué medida tú puedes motivar o no a que se tenga una diferencia. Cuando yo hice este ejercicio con algunos niños, había niños que se negaban, a pesar de ver justamente la evidencia, a decir que había, por ejemplo, siguiendo el dicho de an apple a day keeps the doctor away, que era como una manzana diaria aleja al doctor. Pues había niños que en algún momento les había puesto la manzana y no sé, otra cosa, y decían, no, tiene que haber otra razón. O sea, no aceptaban la evidencia como se estaba presentando. Y bueno, esto obviamente es un ejercicio más como tipo de juego, pero es un poco para ver la complejidad que hay a veces cuando tenemos una creencia muy arraigada y la evidencia que se presenta en contra, si podemos a veces o no revisar esa creencia de acuerdo a la evidencia que se tiene, ¿no? Y es complejo, no es tan fácil hacer este tipo de revisiones. Pero bueno, la idea es como tratar de tener elementos para ir jugando con esto e ir desarrollando las capacidades de revisión de creencias justamente, ¿no? Y el pensamiento crítico. Y pues hasta aquí yo tengo de presentación y más bien yo creo que podemos pasar a discutir ampliamente el tema. No sé si tengan ahí alguna. Ok, los que pusieron preguntas en el chat y que ya fueron contestadas por Karen, sobre todo, pueden nuevamente poner su manita en el Zoom para que puedan abrir su micrófono o poner aquí en el chat que quieren participar y yo les voy dando la palabra para que abran su micrófono, para que podamos hacerlo de manera ordenada. Por si quieren hablar todos al mismo tiempo, se van a bloquear los micrófonos. Mientras tanto, déjenme ver si ya no hay más comentarios en el chat. Bueno, a ver, yo, porque sí pusieron muchos, me quedé con uno que preguntaba sobre sesgos, si no había sesgos en las presentaciones, ¿no? Y bueno, pues es que la teoría de sesgos también es pues muy compleja.
claramente supongo que se puede decir que hay sesgos. Y en realidad este comentario lo quiero relacionar también con la estrategia general del método de casos, ¿no? O sea, ahí hay que tener presente que siempre que se haga un caso, seguramente el profesor que lo está diseñando va a tener como una percepción del mundo que de alguna manera sí va a transmitir en el caso que está proponiendo, y que eso ciertamente puede llevar inmersos algunos sesgos, ¿no? Y que entonces posiblemente cuando lleve el caso con sus estudiantes, pues a lo mejor los estudiantes le hacen ver que va a haber algunos problemas de ese estilo, o que haya algún problema así. O como comentaban, cuando la gente está en parámetros muy diferentes, como de su sistema de creencias, posiblemente pueden ver el caso de una manera muy distinta a como lo vio el que lo diseñó, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde también van a saltar, no sé si llamarlos exactamente sesgos, pero sí diferencias en la manera de comprender el caso, de interpretarlo, de analizarlo y pues de discutirlo. Entonces ahí yo sí les diría nada más pues que hay que tener presente que eso seguro nos va a pasar cuando presentemos cualquier caso, y que hay que tener cuidado con eso posiblemente, y a lo mejor ahí pues apelar a que finalmente, digamos, esperemos que no sean sesgos como negativos, ¿no? O sea, no necesariamente todo sesgo es negativo, pero pues decir, es un ejercicio didáctico, ¿no? Entendiendo también el aula pues como un lugar en donde también eso se puede discutir. Yo creo que podría considerarse como hasta una especie de análisis, de metaanálisis del caso, ¿no? En donde también se puede ir verificando, pues incluso revisando el caso mismo, ¿no? Para que en la próxima presentación pues, se ajusten cositas, y de todos modos yo diría no preocuparse demasiado por tener como la respuesta correcta, o sea, como pensar que hay una respuesta o que hay una única solución que es la adecuada, porque precisamente el método de casos es un poco decir, puede haber varias y puede ser que varias sean buenas, ¿no? Va a depender mucho de cuál es el objetivo del ejercicio, cuál es el problema que se quiere resolver, qué es lo que se quiere comprender. Entonces, incluso muchas veces a lo mejor que haya muchas maneras de verlo, es hasta más útil porque entonces nos permite ver más caras, ¿no? De toda la teoría que estamos discutiendo, del planteamiento que estamos proponiendo. Entonces, nada más era un poco comentar esto, ¿no? Ahora sí Ok. ya hay unas manos levantadas. Perfecto, entonces primero fue la mano de Alicia. Alicia Monagas, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Y luego va Juan Francisco. Gracias. Estoy viendo el chat y ya casi que digo que eso se parece a una comida peruana. Se comen crudos, ciertamente. Ahorita no recuerdo el nombre. Miren, justamente dos preguntas, profesora Abel. Número uno, ¿usted podría compartir la teoría de la profesora Diana? O sea, un poco para fundamentar esa tesis, me parece fundamental, porque al final tiene que ver con creencias, y eso sin duda justamente parte de las vivencias de uno mismo, que también la profesora Karen pues me adelantó, porque al final digamos, es el subjetivo, es la persona humana, pues la que al final está valiéndose de interpretaciones o argumentaciones para ponerla precisamente al aula o en líneas generales para argumentar cualquier tesis. Entonces, eso es lo que quería señalar, y bueno, señalar que ya lo voy a anotar el chat. Muchas gracias. Ok. Sí, yo les paso la bibliografía, si quieren luego se las mando. Es un libro concretamente sobre el desarrollo de las habilidades del razonamiento científico en niños. Es viejito el libro y está en inglés también, pero les paso la bibliografía. E igual les puedo dejar los materiales estos de ejercicio que yo formulé y pues también los pueden usar. O sea, en realidad yo tomé y los usé y pueden hacerlos, pues lo pueden agregar o usar de acuerdo a lo que ustedes quieran también. Ok. Entonces ahora tenemos a Juan Francisco y después a Ariel Campirán. Hola, bueno, planteando una pregunta para precisar. ¿Este estudio de casos o estos ejercicios estableciendo casos se puede relacionar con esta tendencia que ha empezado a propagarse sobre el aprendizaje basado en problemas? Esa es una pregunta. Y otra aseveración.
muchas veces con el asunto de los casos, es que cuando planteamos un caso, nos vamos siempre por la moda, o pues, bueno, obviamente por el tema de moda. Y muchas veces cuando planteamos un caso y el caso es un tema nuevo, lo menos que tenemos es referencias o información. Por eso cuando iniciaba la presentación y se hablaba de derecho, este modelo es mucho más factible allí porque ya tenemos los posibles elementos, juicios para analizar y por supuesto tenemos un respaldo que sería un código civil, penal, civil de lo familiar, mercantil. Pero cuando lo queremos trasladar hacia otro estudio en la escuela para plantear problemas de la sexualidad, el estudio de casos se choca esencialmente con el método de las creencias. Entonces, la primera es una pregunta, ¿no? Si esto de estudio de casos tiene que ver mucho con esta enseñanza basada en problemas, y la otra, acotar que cuando planteamos un caso nos encontramos con la referencia del problema de las creencias o el problema de que planteamos un caso de lo pronto, de lo presente, de lo cual tenemos muy poca información para poder sacar desde la aducción juicios, como lo hicimos, por ejemplo, con el caso de Santa Claus, o como lo hace el doctor Abel con respecto a esta cuestión de la alimentación. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, yo creo que el método de casos, no, o sea, no estoy segura de si en su origen como estrategias didácticas, ¿no? Están muy relacionados directamente o no con el de resolución de problemas, pero bueno, claramente son cuestiones similares, ¿no? O sea, dependiendo de cómo se plantea el caso, si se plantea como un asunto de un problema que hay que tratar de resolver, pues entonces sí, o sea, en ese sentido son métodos como muy similares o que incluso están de la mano, ¿no? Se podría decir. Y por otro lado, yo creo que va a depender muchísimo de para qué lo queramos usar, o sea, sobre el segundo comentario, si puede haber o no un problema serio, digamos, con el asunto de las creencias, porque no necesariamente tiene que ser algo que se plantee sobre cosas sobre las que no tenemos información, o sea, pueden estar como en el contexto de donde estamos, de donde estamos trabajando, de donde estamos viviendo, de lo que estamos estudiando, y puede ser que sí haya mucha información y que entonces los casos pues sean interesantes en general de todos modos presentarlos, ¿no? Pero es que yo creo que va a variar mucho dependiendo del objetivo con el que se quiera hacer la intervención, esta estrategia, digamos. O sea, estoy pensando, podríamos decir que incluso en la filosofía misma, ¿no? En la filosofía analítica, por ejemplo, que les encanta poner ejemplos que suenan muy extraños, ¿no? Que a veces todo este asunto de los experimentos mentales, por ejemplo, cosas así, se podrían entender también como casos en los que los autores pues están tratando de proponer algo para presentar un problema o presentar una propuesta teórica o explicar algo del mundo y que pues ese ejemplo que están proponiendo, ¿no? Ese caso que están presentando es el que les va a ayudar a fundamentar lo que quieren decir, ¿no? Yo creo que en esta sesión en particular nos saltó mucho el problema de las creencias, justo por el tema que estábamos trabajando, ¿no? Por el tema, como el contenido mismo de la sesión que tenía que ver con eso. Pero no creo que sea algo que salga en todas las aplicaciones de los métodos de casos, digamos. O sea, va a depender mucho de cuál es el objetivo de la materia para la que se está usando. Pero está muy bien, o sea, de todos modos sí hay que tener cuidado y hay que tener ese tipo de cosas presentes, ¿no? O sea, a lo mejor con temas que pueden ser delicados pues por el tipo de problema del que se esté tratando, como mencionaba usted, ¿no? Una clase de sexualidad para adolescentes, pues a lo mejor ahí sí hay que tener mucho cuidado en cómo se plantearía este método para trabajar, porque igual y no es tan fácil si la discusión se abre y los estudiantes empiezan a decir muchas cosas que podrían ser problemáticas, pues igual y no es lo mejor, ¿no? Pero para otras cosas puede ser muy útil, ¿no? O sea, ahí habría que ponderar cuándo conviene usar este método, cuándo no y así, ¿no? Yo eso diría nada más.
Ok, ahora tenemos la participación de Ariel Campirán. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, pues buenas tardes a todos. Tengo una duda general para cualquiera de los dos expositores y un comentario a ver cómo lo observan, porque creo que hace falta un marco para que los docentes, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, universidad que nos están escuchando, pudieran usar esta estrategia de los casos de manera más eficaz y que no se fuera para todos lados. Mi primera pregunta es si conviene, teóricamente y de manera práctica, presentar el concepto de caso, porque aquí se ha hablado de caso todo el tiempo, pero no se ha hablado de tipo. Y me hace mucho ruido porque casos es un concepto relacional. No existe el caso por el caso mismo, sino todo caso está dentro de un tipo. Primero, ese es mi primer comentario. El segundo es que si aceptáramos que todo caso está dentro de un tipo, entonces aquí diríamos, aquí tengo un caso de creencia que está dentro de un tipo de creencias. Y entonces esta creencia se presenta anómala o no anómala, puedo encontrarle coherencia o no puedo encontrarle coherencia dentro de el tipo. Si hubiera una anomalía entre caso y tipo, ahí diríamos o no es caso de este tipo o algo le va a pasar a mi tipo. ¿Y qué estoy entendiendo por tipo? Bueno, hay de tipos a tipos. Tipo aquí es una generalización. Todo caso pertenece a un nivel de generalización. Ahora, las generalizaciones, como dice Quine, pueden estar en la periferia o pueden estar en el núcleo. Si está en el núcleo, es muy difícil quitar un tipo de esos, porque es demasiado duro la ley o la generalización. Mientras que si está en la periferia, va a ser más fácil hacer cualquier acomodo del caso a ese tipo, porque es una generalización que no daña tanto a la teoría o no daña tanto al sistema de creencias. El caso de Santa Claus me pareció muy curioso porque no es un caso. En realidad, el caso de este niño no es un caso, es un tipo. Todos los niños, hay demasiados casos que ya es todo un tipo y las madres y los niños lo trabajan como tipo. Se podría ver así en realidad, y lo mismo lo que está presentando Abel respecto a los experimentos de Piaget, realmente ya son casos que se trabajan como tipos, porque incluso se presentan para ver cómo está funcionando, si en la periferia o en la parte interna dentro de una teoría, como niveles de generalización. Y el último comentario que quiero hacer es que en el caso de los niños, pensando como niño y no como los papás de los niños que creen en Santa Claus o les inculcan cualquier otra creencia, los niveles de generalización del niño para modificar o no una creencia tienen que ver nada más con coherencia interna de creencias. Todavía no tienen teorías detrás. El padre a veces no sabe qué explicación dar o no explicación dar, porque él sí puede ser que tenga teorías detrás y sabe que si le da a su hijo cierta explicación, a él también se le puede mover ya un campo teórico. Entonces, esos son mis comentarios y mis dudas. Bueno, yo puedo comentar al respecto que, desde luego, nosotros construimos o le damos sentido al mundo desde, por ejemplo, los niños le van dando sentido a sus creencias en relación de lo que van viviendo y de las experiencias que tienen. Cada familia va a ir construyendo el sistema de creencias de sus niños, digamos, ¿no? Yo he estado recientemente vinculado a una familia que no, bueno, a varias familias, pero que particularmente no les permiten a los niños creer ni de pequeños en Santa Claus. Entonces, pues es la forma en que ellos han ido construyendo las cosas y entonces los niños nunca pasan por esa parte de dejar de creer en Santa Claus, digamos, ¿no? Entonces, esa es una experiencia común a muchos niños que pertenecen a esta perspectiva de religión. Mientras tanto, muchos más, tendrán la experiencia de sí pasarlo. Lo que puede ser interesante es que, independientemente de que sean muchos o sean pocos, yo, por ejemplo, tengo el caso de un amigo que narró de manera muy sentida cuando su hijo se dio cuenta. Y no fue a los 6 años, fue como a los 10, ¿no? Que igual ya en la escuela les empezaban a decir y tal, y el niño
como había crecido de tal manera realmente creyendo, pues empezó a tratar de ver qué traía su papá un día en el coche y empezó así a sospechar y a tratar de encontrar la evidencia que le pudiera realmente confirmar la duda que tenía o llevarle a entender efectivamente cómo estaban las cosas, ¿no? Y finalmente, cuando mi amigo se dio cuenta de eso, le llamó, le dijo, pues mira, de esto se trata, pero tú debes de entender que la fe es muy importante, y le dijo, pues de ahora en adelante me vas a ayudar para que tus hermanos sigan esta idea. Y entonces ya lo incorporó para que le ayudara y fue otra cosa, ¿no? Independientemente de que esa historia se repita muchas veces, el hecho de que alguien la narre de determinada manera, pues puede construir un sentido y un significado que es importante. Y desde luego estoy de acuerdo en este tema de los tipos que se construyen a partir de justamente las regularidades que se van observando de los casos. Yo creo que es muy relevante el hecho de los casos que se van a construir en, bueno, por ejemplo, en la jurisprudencia gringa al menos, no sé si aquí igual, cuando se construía el primer caso de una regla que se aplicaba, pues después se convierte en un sentido para juzgar otros casos similares. Y entonces eso pues, es un tema muy interesante de cómo se van tratando las cuestiones, ¿no? Y yo sí creo que, bueno, lo que señalas de Gerdenfors también le llama el atrincheramiento epistémico. ¿Qué cosas están en el núcleo? ¿Qué cosas están en la periferia de las creencias? Las que están en el núcleo va a ser más difícil que las sueltes de las que están en la periferia, ¿no? Y entonces ahí pues obviamente también es toda una discusión acerca de cómo podemos o no aceptar ciertas cuestiones epistemológicas, ¿no? La teoría de la relatividad, por ejemplo, pues es muy complicado que alguien la acepte cuando una noción fundamental de la física, hasta antes de Einstein, es pues el tiempo es absoluto. Y los marcos de referencia de la física y de los movimientos de física lo postulaban y lo admitían y lo entendían de esa forma. Muéveles no la racionalidad del esquema que se puede observar, sino el significado de un concepto tan fundamental como el tiempo. Por eso es interesante, pero Einstein mismo en su texto en su recepción del premio Nobel dice, este es un problema epistemológico. Entonces, pues, no sé si contesté a tu pregunta, querido Ariel. Si quiere decir algo, Karen. Bueno, yo creo que sí, me parece que sí dijiste algo relevante, pues, Ariel. Abel. Y bueno, Ariel, muchas gracias por la observación. Yo creo que el asunto es que sí se podría entender, a ver, el tipo sería como lo más general, digamos, ¿no? O sea, una generalización más amplia. Y un caso, pues, tiene muchos elementos que lo hacen más específico, digamos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo di, pues me parece que cuenta como caso porque estoy dando algunas especificaciones como estas de que el niño vio al papá disfrazado ese día, ¿no? O que el primo específicamente fue el que le dijo quién era, ¿no? Que el Santa Claus no existía. Digo, a lo mejor entiendo que que pudo haber generado una confusión por lo que estás proponiendo, pero como dijo Abel, pues en realidad, de hecho, se supone que no todo el mundo tiene esto de enseñarle a los niños, ¿no? Que Santa Claus existe. Yo no conozco a nadie que no lo haga, pero sé que hay gente que no lo dice. Y bueno, pues en realidad, por ese lado, sí entiendo que se haya podido generar como una confusión, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí me hizo pensar a mí mucho esto, reflexionar mucho, que siempre tenemos este problema con los ejemplos, con las analogías, como ya habían comentado también en la sesión. Y bueno, también con los casos, o sea, hasta dónde podemos como tomarlos como buenos cuando finalmente no van a ser perfectos nunca, ¿no? Y que ese es uno de los grandes problemas que suele decirse que tiene el razonamiento por analogía, ¿no? O sea, funciona, pero funciona así hasta cierto punto y por eso no se puede hacer como algo en grande, ¿no? Y hasta dónde dejan de ser analogías y se vuelven inducciones. Siempre va a ser muy problemático. Entonces, yo en ese sentido también quisiera decirles que por este lado, o sea, esta metodología como estrategia didáctica, no hay que pensarla como que va a ser perfecta o que lo vamos a resolver así, ¿no? El problema al 100, ¿no? Con una única respuesta súper direccionada y que esta es la que va a estar bien y esta es la que va a estar mal. O sea,
no deberíamos de verlo así, porque precisamente se da la posibilidad de que muchas personas lo piensen de diferentes maneras y que es más bien, yo lo recomendaría, pues para la discusión, por ejemplo, para darle vueltas a los problemas, para contribuir a la comprensión, pero no para esperar que de veras nos va a dar la comprensión perfecta de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nada más, bueno, yo les diría tener cuidado con esto, ¿no? Y bueno, obviamente, pues hay mucha gente que, digamos, hay libros igual y después también les pasa ahora que ya estoy viendo que ya están haciendo los grupos por WhatsApp y, ¿no? Y por Telegram, ¿no? La bibliografía, ¿no? De los que han escrito así los libros ya sobre todas estas metodologías, con todas las cuestiones involucradas alrededor de ellas, ¿no? Para que vean, pues que sí, o sea, es bastante complicada en realidad, pero que yo creo que sí puede ser muy útil y muy interesante por diferentes motivos, ¿no? Tenemos una última participación que será la de Ana Gutiérrez. Ana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Y ser lo más Sí, puntual hola, posible. perdón, sí, ¿me escuchan bien? Sí. No, cuando escucho hablarles de casos, recuerdo el caso clínico, o sea, que le llaman así por todo, o sea, por la discusión a la que uno va a llegar y tiene que llegar a un diagnóstico. Pero no se vive en la medicina que el diagnóstico, o sea, que se pueda llegar a varias cosas a la vez o que está bien llegar a varias cosas. Creo que es algo que los médicos debemos reflexionar, o sea, que no hay cosas taxativas en la medicina, que 2 y 2 no son 4, todo eso nos los dicen, pero no se vive como tal, porque la manera de hacer las argumentaciones y de pensar no va siempre por ahí, sino que es más bien deductivo, o sea, como más rígido. No sé qué piensas tú, Karen, qué piensan ustedes. Gracias, Ana. Me parece muy interesante lo que comentas, porque como decía Abel, digo, yo no soy experta, ¿verdad?, en el área médica, ¿no? Ni trabajo mucho con médicos, pero me parece que la multicausalidad que se pueden dar en situaciones médicas debería más bien abrir como a pensar que puede haber varias razones, ¿no?, de los problemas. Yo creo que lo que pasa al final, Ana, es que los médicos sí barajan muchas posibilidades, pero al final las quieren siempre cerrar a decir, al final va a ser una solución, ¿no? O sea, la enfermedad que está generando este problema, pues va a ser una, y eso es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? ¿Cuál es lo que está generando al final esto? Pero que en el momento en el que se está haciendo la investigación, la indagación de qué puede ser, sí se están considerando muchas alternativas. Digo, tú eres la que mejor podrías decirnos eso, pero a mí me da la impresión de que podría ir por ahí, ¿no?, la situación. Pero muchas gracias por tus lo comentarios. pienso por el sistema de creencias, o sea, como decían lo de Santa Claus, por ejemplo, si yo no soy médico, por ejemplo, soy un médico oriental, de la medicina oriental, tengo un sistema de creencias diferente al que nosotros conocemos, entonces no voy a tener la misma forma de resolver los problemas, nunca. Claro, eso sí, claro, pero es que ahí, pues sí, estamos hablando ya de cosas más, como más grandes, digamos, ¿no? Que aquí yo creo que también hay que poner en perspectiva que los filósofos han hablado mucho tiempo sobre esto, ¿no? Está Kuhn, por ejemplo, con toda su discusión sobre los paradigmas, ¿no? O lo que comentaba Ariel me recordó mucho a Lakatos, ¿no? Con todo esto de los programas de investigación científica y el núcleo fuerte, que es muy difícil de modificar y que todo lo que está alrededor es lo que se cambia. Y son discusiones que en filosofía de la ciencia llevan mucho tiempo pensándose y que creo que los filósofos como que lo vemos así todo mucho, ¿no? O sea, bueno, pues va a haber siempre problemas con esto, por eso también no decimos va a haber una solución o este va a ser el consenso, lo que sea. Y creo yo que a veces se nos olvida que quien no está dentro de nuestro ámbito trabajando filosóficamente, igual y no se da cuenta tan fácil de eso o no ve así las cosas.
Entonces, yo te diría que qué bueno, digamos, en un sentido que te estás dando cuenta de que puede pasar esto, que de veras, ¿no? Si trabajamos con marcos teóricos muy diferentes, pues vamos a decir cosas muy distintas, a lo mejor para el mismo problema, y que entonces un problema agregado que tenemos es cómo vamos a poder comunicarnos desde diferentes marcos teóricos, ¿no? Porque al final, pues en muchas situaciones seguramente sí nos vamos a tener que comunicar, y eso es donde empiezan las dificultades, ¿no? Y bueno, también sobre eso, pues hay mucha gente haciendo investigación y diciendo cosas interesantes, igual y también luego les pasamos bibliografía. Pero estoy pensando específicamente en una doctora, bueno, en filosofía, Fernanda Samaniego, escribió justamente un libro sobre la diabetes y cómo indígenas, ¿no? De culturas indígenas explican la enfermedad de la diabetes, obviamente en oposición a cómo lo explicamos desde la medicina occidental, digamos, y lo que ella proponía es que sí tenemos que tratar de encontrar puentes para poder comunicarnos mejor y entonces hacer que nuestros sistemas de salud, o sea, que el objetivo en común que tendríamos sería tratar de hacer que la gente tuviera menos problemas con la diabetes, pues que se lograra para todos, ¿no? Tanto para las comunidades indígenas como para los que no tenemos como esa perspectiva. Ya sé algunas propuestas sobre cómo podría hacerse eso. Entonces, déjame investigar bien el libro y también se los paso ahora en el Lo haremos juntas, justamente de eso es que estoy trabajando. O sea, para un médico la filosofía es como un mundo muy aparte y se debería entender puentes que para mí son obvios, pero me estoy dando cuenta que no son obvios para todos. Gracias, Okay. Investigaremos juntas. Nos vemos en los grupos. Sí, muchas gracias también, Ana, por tu comentario. Bueno, yo antes de irnos, muy rápido, quiero decirles algo sobre el concurso de la Olimpiada de Lógica, que este año, como les comentábamos, no pudo hacerse debido a la pandemia, pero en lugar de ese concurso, salió la convocatoria para un concurso de videos. Entonces, la idea es que pueden ser estudiantes, pero también pueden ser profesores, que hagan un video pequeño de 5 a 10 minutos en donde expliquen algún tema de lógica que puede estar asociado a algún reactivo de la Olimpiada, por ejemplo, pero no necesariamente, puede ser cualquier tema de lógica, lo único que se necesita es que sí esté dentro de los contenidos que se suelen preguntar en los exámenes de la Olimpiada. Hacer un video pequeño y mandarlo para que concurse a ver cuál video va a ganar, ¿no? La idea es generar material didáctico para que después, pues, los estudiantes puedan consultarlos y cuando quieran estudiar para la Olimpiada, por ejemplo, pues puedan ver algunas explicaciones de temas de lógica. Y bueno, un poco en consonancia con esto de la nueva normalidad que nos obligó a los profesores y a los estudiantes a encerrarnos en nuestra casa, nos pareció que el formato del video pues era como algo interesante, ¿no? Entonces, esta convocatoria está abierta ahorita, cualquiera puede participar. Pueden consultar en la página, como está poniendo Alejandro en el chat, ahí está la página, ahí está la información tanto de la Olimpiada como de este concurso de videos. La convocatoria de los videos está abierta hasta abril, o sea, pueden mandar su video hasta el mes de abril, entonces todavía tienen un mes al menos para poder hacerlo. Y pues ojalá alguno de ustedes o alguno de sus estudiantes se anime a participar, ¿ok? Pues bueno, y hoy sí tenemos que salir temprano, pero antes de salir quisiera, si se puede, que pongan su camarita para tomarnos una foto todos, los que tengan oportunidad. Y mientras tomamos la foto, quiero invitarles a que también, si les interesa participar un poco más en esta parte de los talleres, vamos a poner por adelantado, digo, la próxima también será sobre razonamiento o pensamiento crítico. Y pues como para poder tener, bueno, para que puedan participar de alguna manera. Y si tienen materiales también, pues no sería mala idea que pudieran tanto trabajar como está señalando Karen para lo de este concurso, como también pues compartirlos por aquí si desean hacerlo. Y no sé si tengas algún comentario más, Alejandro.
No, de mi parte, y bueno, voy a cerrar entonces ya la sesión. Les agradezco mucho tanto a ti, Karen, como a Abel por esta reunión, por haber aceptado la invitación como talleristas a esta sesión tipo taller sobre la abducción y revisión de creencias, pero no fue solo eso. Y también a todos los que han participado y a quienes nos están acompañando o asistieron a esta sesión virtual. La grabación de esta sesión pues la voy a editar y la voy a subir a YouTube y espero nuevamente al final de la semana. Es que tarda muchísimo en comprimirse porque son como videos de 2 horas. Entonces espero que al final de la semana ya esté la grabación y se subirá en el canal de YouTube de la Academia y pronto les avisaremos sobre las sesiones que tendremos en marzo. Ya no tendremos sesiones en febrero. Siempre tenemos al mes una conferencia y una sesión tipo taller y nuevamente en marzo, a mediados de marzo, tendremos la siguiente conferencia y su respectiva sesión tipo taller. Les avisaremos el título y quiénes serán nuestro conferencista, la mesa de análisis y quiénes serán nuestros talleristas. Y con eso cerraríamos el primer módulo del taller de didáctica de la lógica. Cerraríamos este primer módulo que comprende de enero a marzo, que es didácticas para desarrollar el pensamiento crítico, y empezaríamos con el segundo módulo, que es la lógica de la indagación o las lógicas sobre la indagación. Y a más información yo se las haré llegar por correo y también en los grupos de WhatsApp y Telegram. Entonces, de mi parte sería todo, me despido y también ya voy a cerrar la sesión, porque tengo que cerrarla a las 12 en punto y nos vemos pronto en marzo.